Señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida al Foro de la Nueva Economía. Hoy tenemos el placer de acoger la intervención de la candidata por Podemos a la presidencia de la Junta de Andalucía, doña Teresa Rodríguez, quien será presentada por don Jesús Rodríguez, que es el candidato número 2 al Parlamento por la provincia de Cádiz. La tribuna es suya. Adelante. Buenos días, gracias por la invitación. Teresa, nuestra candidata, va a desarrollar después las líneas. Yo voy a presentar aquí dos ideas, pero antes de presentar las dos ideas, a mí me gustaría señalar que nuestra fuerza política, Podemos, es el fruto de una impugnación del conjunto de la sociedad a los paradigmas, a las tesis dominantes económicas en la academia, en el mundo empresarial también, que ha sido el paradigma neoliberal. Ha habido una impugnación real a nivel social de lo que ha sido el paradigma dominante en las dos últimas décadas en nuestra tierra, y después también, además de que Podemos sea fruto de eso, para encontrar un lugar común con Podemos, yo creo que habría que tener en cuenta que también ha habido una impugnación a dicho paradigma a partir de la evidencia empírica. Y yo creo que la crisis ha sido un laboratorio para poner en práctica lo que habíamos discutido en el ámbito académico durante muchos años, que era la validez o no de las tesis liberales, de las tesis neoliberales, de las tesis de austeridad, para ver la eficacia de dichas políticas. Y la evidencia empírica, y esto debería ser el lugar común para discutir con Podemos, ha demostrado que han sido políticas fallidas. A partir de entonces podemos desplegar lo que son dos ideas. La primera es que estructuras sociales desiguales, y es el caso de Andalucía, generan estructuras económicas vulnerables. No puede haber salida a la crisis bajo el prisma de la desigualdad. Y, por tanto, todas las políticas que han llevado a cabo la pauperización de sectores amplios de nuestra sociedad, y después te le dará alguna cifra, generan un modelo económico muy vulnerable a la crisis. No va a haber salida a la crisis con poca solvencia, con bajos salarios, con poca capacidad de consumo, mucho más teniendo en cuenta que el modelo de estructura económica que existe en nuestro país y también en Andalucía es un modelo que llamaríamos wage-led, un modelo donde los salarios pesan en la dirección de la economía. Por tanto, yo creo que habría que señalar que las políticas de austeridad que han empobrecido mayoritariamente a nuestra tierra y a amplios sectores y capas de nuestra población han dejado una situación por la cual no puede haber políticas de desarrollo. No va a haber salida económica si no hay una mayor cohesión social. Esa es la primera idea que desde Podemos queremos transmitir y en la que esperamos que haya un lugar común, un compromiso con nuestra tierra. Creo que gran parte de los problemas que después vamos a describir en la segunda idea, que tiene que ver con que existen archipiélagos, pequeñas islas, pequeñas enclaves económicos, tiene que ver con que no existe una estructura social cohesionada, con solvencia económica, con capacidad de consumo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las políticas de igualdad social no deben verse como un gasto, sino como una inversión. Evidentemente, y esta es una idea que queremos transmitir, no es suficiente la igualdad social para generar desarrollo económico, pero sí es condición necesaria. Sin igualdad social no va a haber desarrollo económico. La segunda idea que queremos transmitir es, y yo creo que eso sí será también un lugar compartido, espero que lo sea, es que estructuras productivas basadas en sectores con bajo nivel de productividad, y es el caso de Andalucía, una estructura productiva donde se le diseñó una cierta especialización en la División Internacional del Trabajo, pues son muy vulnerables a las crisis. Es decir, evidentemente, en una economía con bajo nivel de productividad,
va a generar mucho nivel de desempleo en momentos de crisis, pero también cuando hay momentos de recuperación se va a generar un empleo muy precario. Y, por lo tanto, las posibilidades de recuperar poder adquisitivo por amplias capas de la población, por lo tanto de consumo también, van a ser muy débiles. La tarea fundamental para desarrollar Andalucía tiene que ver con generar una estructura productiva nueva, donde el valor añadido, la productividad, sean las claves de las apuestas de un nuevo gobierno, de una nueva política. En este sentido, también hay que decir que el problema no es solo que nos hayamos basado durante años en sectores con baja productividad y que la gran parte del valor añadido no se genere en Andalucía, ni siquiera en sectores claves tradicionales como el del poniente almeriense. Gran parte de la comercialización, de la distribución, ni siquiera se realiza por parte de empresas andaluzas en aquel sector. Tiene que ver también con que existe una hipertrofia en sectores dependientes. Por ejemplo, el turismo. Dependemos del crecimiento de otras partes de Europa y de otras partes del Estado para que al final haya crecimiento en Andalucía. No tenemos economías de escala, no tenemos economías de aglomeración, no existen sectores que tengan capacidad de arrastre. Y no va a ser el emprendimiento, y lo decimos así de claro, no va a ser el emprendimiento quien nos saque de esa situación. El emprendimiento por sí solo no va a generar economías de escala, economías de aglomeración y economías de arrastre. Claro que sí vamos a hacer una apuesta por el emprendimiento, pero sabemos que en general la pequeña y mediana empresa ocupa los nichos del mercado dejados por otros. Al final se insertan en ser los que prestan servicios a otro tipo de empresas, pero por sí solos no van a generar las economías de escala, de aglomeración y de arrastre que necesitamos para sacar a Andalucía del subdesarrollo, entendido como un desarrollo menor y dependiente de otras partes, ¿no? Por lo tanto, habría que hacer un balance de las políticas aplicadas. Yo creo que ahí Teresa va a recorrer o transitar por algunas de las grandes políticas fallidas para atraer sectores que generen nuevas inversiones y que dieran un salto en las posibilidades de productividad y economías de escala, sobre todo con lo que tiene que ver con bajar los costes laborales, con bajar las condiciones ambientales. Creo que el balance no ha sido positivo, es decir, a ese nivel ha habido una inversión de empresas que cuando han podido se han marchado de nuestra tierra. Yo que, por ejemplo, vengo de Cádiz, podríamos hacer un balance de lo que fue el Plan Bahía Competitiva, qué pasó con Visteón, qué pasó con Delphi, qué ha pasado con el tejido industrial de baja productividad, de producir insumos para otras partes, para otras empresas, para otros lugares. Yo creo que había que hacer un balance sobre eso, pero también el conjunto de subvenciones, redes clientelares construidas por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía en las últimas décadas, en algunos casos, subvenciones a empresas que producían servicios externalizados por la propia Junta y en algunos casos eran empresas dirigidas por antiguos militantes del Partido Socialista o por militantes del Partido Socialista, es decir, por la misma organización que externalizaban los servicios. Pues yo creo que el balance no puede ser peor. No hemos conseguido, con fuertes inversiones o con fuertes subvenciones de la Administración pública, no hemos conseguido los objetivos que se esperaban. Por lo tanto, si ha habido políticas fallidas, no podemos seguir por el mismo rumbo. Entonces, lo que nosotros planteamos es que si las políticas de austeridad hunden socialmente a un sector importante de la población andaluza, si las políticas para generar tejido productivo también han sido políticas fallidas, lo que proponemos es que hay que ensayar nuevas políticas. Hay una bifurcación, un nuevo camino a recorrer, a transitar. Eso es lo que plantea Podemos, pero desde la impugnación a lo que han sido las políticas dominantes hasta ahora. Andalucía necesita otro tipo de política donde, precisamente, quizá, una vez hemos impugnado las políticas de austeridad, las políticas neoliberales, el sector público pueda jugar otro rol, otro papel, construyendo sinergias con sectores privados donde pongamos, por supuesto, la responsabilidad social y ambiental, la economía social también en primer lugar. Y creo que eso serviría como ideas claves del contexto general en el que Podemos realiza su reflexión y su propuesta
pues serviría para introducir la propuesta de Teresa. ¿Teresa? Bueno, buenos días. Mira, el 28 de febrero estuvimos en Londres y tuvimos un encuentro con los emigrantes andaluces. Nos encontramos varias generaciones de migrantes, algunos que emigraron hace 40 años y otros que emigraron hace 7, hace 8 años. Una de las intervenciones que allí se dio me pareció especialmente significativa, me pareció una metáfora del sinsentido al que nos han conducido las políticas aplicadas de ajuste tras la crisis. Y es un chico que se llama Juan Carlos, que es de Alcalá de Guadaira, que tiene 2 carreras, un doctorado y está investigando en Londres. Y él decía, no puedo entender cómo, después de años en los cuales mis padres han depositado todo el esfuerzo de las horas de su trabajo en facilitarme una carrera, con la intención de que mi vida fuera mejor que la de ellos, no puedo entender cómo todo el dinero invertido en las becas que me dieron la posibilidad de estudiar, pese a venir de una familia humilde, vayan al final a redundar en generar riqueza en otro país. Esa es la metáfora del sinsentido de lo que ha ocurrido después de la crisis con las políticas de aplicación de ajuste. Vaya por delante, tenía que haber empezado por ahí sin duda, el agradecimiento a este foro, a los representantes de este foro, en particular a José Luis, que ha sido muy paciente con esta comparecencia en particular. Y, en segundo lugar, algo que parece evidente, pero que hay que recalcar, ya por una cuestión de rigor y de honestidad. Vaya por delante que ni mi partido, Podemos, ni yo tenemos una varita mágica que todos los partidos tratan de hacer aparecer durante las campañas electorales para llamar la atención. Pero sí hay una cosa que es una realidad que creo que podemos presumir de ella, y es que estamos en absoluto contacto con la realidad de nuestro pueblo. Ser nuevo tiene que tener alguna virtud y, sin duda, la principal virtud que tiene nuestra organización es que está formada por personas que hace escasos meses formaban parte de, se podría decir, la vida civil, ya que estamos tan acostumbrados a ese espacio diferente y apartado de la vida cotidiana de la ciudadanía como ha venido a ser tradicionalmente la política. Y tengo además ideas claras sobre los males que aquejan a nuestra tierra y propongo alternativas para gobernar en clave de los intereses de la mayoría social de la ciudadanía andaluza. Eso sí, gobernar siempre para y con la ciudadanía, porque de alguna manera hay la sensación de que la ciudadanía ha perdido las riendas de su propio destino, de que quienes de verdad gobiernan no se presentan a las elecciones. La situación económica que arrastramos desde 2008 ha tenido efectos devastadores en Andalucía. Nuestra economía se ha visto afectada en mayor medida que la del conjunto del territorio español. La contracción del 8,1 del Producto Interior Bruto de Andalucía entre 2008 y 2014 ha sido superior al de España, que se situó en el 6,4. En ese periodo, el índice de producción industrial andaluz ha caído un 41,4%, o sea, 7 puntos más de descenso que en el conjunto de España. La tasa de paro, como ya es conocido, es la más alta del país y es la más alta de la Unión Europea, un 34,2%. Y siendo, en este caso, de obligada referencia, ya que se aproxima la fecha del 8 de marzo, recordar que existe una amplia desigualdad entre el paro masculino, que es del 31%, y el paro femenino, que es del 37%. En Andalucía, los salarios cayeron un 14% de 2008 a 2012. En los últimos años, la desigualdad ha crecido como resultado de las políticas de austeridad y de ingente ayuda al sector financiero. Entre 2005 y 2009, la renta media del 10% de los andaluces con ingresos más altos aumentó un 17%, mientras que para el 10% de los andaluces con menores ingresos la renta media disminuyó un 41%. Yo creo que, sin duda, la desigualdad es el dato más relevante de la crisis y de las políticas que se aplicaron después. Se cae así el mito del que todos vamos a arrimar el hombro. Ello ha provocado, por un lado, un aumento de la inversión especulativa de quienes se enriquecieron con la crisis, una inversión que es nula en términos de generación de empleo, pero también el incremento del endeudamiento familiar generalizado, una intensificación del trabajo femenino no remunerado en el cuidado de las personas cercanas,
la ausencia de crédito y circulante de las pequeñas y medianas empresas y un reforzamiento de los poderes antidemocráticos contrarios a la participación activa en política de la sociedad, particularmente de los grupos sociales más débiles. Las cosas no ocurren de forma fatal sin causa alguna. Las políticas de disminución del gasto social, la bajada salarial y la pérdida de empleo han sido un factor clave para que se registre menos actividad económica, como decía antes mi compañero, lo que a su vez impide nuevamente la creación de empleo. Podemos afirmar que nuestra economía vive sumida en un bucle fatal del que hay que salir. El descenso de los salarios, el aumento del paro y los recortes de gasto e inversión público tienen como efecto una menor actividad económica que se plasma en la disminución de las ventas de las empresas, nuevos aumentos del desempleo y el crecimiento de la desigualdad, que a su vez redundan en la tendencia al estancamiento económico. Es un círculo vicioso. Por ello, permítanme un inciso. He llegado a la conclusión de que acabar con la desigualdad, disminuir el paro y aumentar la masa salarial no solo es necesario desde el punto de vista de la justicia social, sino también es condición sine qua non para reactivar la economía. Es en esa lógica en la que escribimos nuestro plan de rescate ciudadano, ante la situación de emergencia social en la que viven millones de nuestros conciudadanos. Por un lado, salimos al paso de los problemas más acuciantes y, por otro, convertimos a la Administración en un vector de relanzamiento económico al demandar bienes y servicios. Ese gasto social revierte sobre el conjunto del tejido productivo, estimula la demanda y abre posibilidades a nuevas políticas de oferta. Pero es solo el principio de un cambio de mucho mayor calado. Es evidente, y también lo mencionaba antes mi compañero, el fracaso de las dos opciones para lograr favorecer la actividad económica que han impulsado los diversos gobiernos de la Junta. Una apostaba por atraer a cualquier precio y sin controles ni contrapartidas grandes inversiones de capitales extranjeros o la instalación de empresas transnacionales en nuestra tierra, en una suerte de revival de esa maravilla del cine de Luis García Berlanga, Bienvenido, Mr. Marshall. La otra intentaba el despegue económico mediante subvenciones públicas creadoras de redes clientelares y estructuras dependientes de unas instituciones autonómicas convertidas en meros cajeros de fondos estatales o comunitarios que distribuían de forma interesada en algunos casos y partidista y, desde luego, en la mayoría de los casos de forma opaca tales subvenciones. Esta política subvencionista, encima, ha estado pésimamente gestionada desde el punto de vista de la buena administración de los recursos y ha sido nicho de una corrupción público-privada vergonzante para los andaluces y las andaluzas en estos años, que ha degradado la vida económica y política en Andalucía. Permítanme de nuevo una digresión en mi discurso sobre dos aspectos, la corrupción y la mala gestión. La cuestión de la corrupción no es solo una lacra ética, es también una lacra económica para España. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha fijado, según El Confidencial, el pasado 10 de febrero, en 48.000 millones de euros las facturas de la corrupción en la contratación pública, afirmando, abre comillas, la conclusión es más demoledora para los responsables del erario público porque el sobrecoste de estas prácticas se calcula en torno a un 25% de los 194.000 millones que anualmente se destinan a licitaciones de servicios públicos con cargo al Estado. El importe en términos absolutos de lo que podría ahorrarse en contratación pública supone más de 48.000 millones de euros, lo que es igual un 4,5% del PIB. Ese es el coste de la corrupción. Hablamos, por tanto, de un porcentaje que supera incluso la previsión de déficit público comprometida con Bruselas para este año 2015 y que está fijada en un 4,2%. Fin de la cita. Nada más y nada menos. Sospechamos, y sin duda lo comprobaremos, que bastaría hacer una simple regla de 3 para calcular la parte correspondiente de costes de corrupción o mala gestión que le corresponden a las instituciones andaluzas, que no han sido hasta el momento, lamentablemente, ni espejo en el que mirarse desde el punto de vista ético, ni ejemplo a seguir desde el punto de vista de la eficacia gestora. Mientras tanto, la realidad, de forma tozuda, se configuraba sin regulación alguna en forma de burbuja del ladrillo. Evidentemente, en la actualidad tampoco es solución volver a un modelo basado en la hipertrofia del sector inmobiliario
y la actividad especulativa sobre vivienda y mercados financieros. Se acabó. Es evidente en ambos casos que lo que impidió la transformación estructural de la economía andaluza fue la falta de un proyecto de futuro sobre el modelo productivo, la ausencia de control sobre los resortes centrales del sistema y sobre los recursos y la ausencia de capacidad política y técnica de las instancias públicas. Ese es nuestro análisis. Los males vienen de muy atrás, eso también lo sabemos. Hay reivindicaciones que van durando casi 40 años desde el primer Estatuto de Autonomía. Andalucía arrastra históricamente importantes carencias económicas. Su modelo productivo se especializó en sectores generadores de poca riqueza, con bajo valor añadido y una débil productividad en el marco de un patrón de crecimiento ambientalmente insostenible. Actualmente nuestra economía sigue apoyándose en actividades que requieren una mano de obra poco cualificada, como el suministro de materias primas, la construcción, el comercio, la hostelería, el turismo y el servicio doméstico, actividades que además se caracterizan por no ser grandes redistribuidoras de la renta, es decir, sectores donde hay enormes desigualdades entre sus componentes. El resultado es que Andalucía tiene una economía de enclave, contaminante, frágil, muy necesitada de crédito externo y dependiente en su relación con la economía española e internacional, a pesar de que el Estatuto del 81, como ya mencionaba, estableció como prioridad acabar con la situación de dependencia y subalternidad de la economía andaluza. En 33 años, que son los que yo tengo, la situación no se ha corregido. Andalucía, con una población que representa el 18% de la española, solo aporta el 13,5% del total del valor añadido bruto y todavía no se ha cerrado la brecha económica que separa a Andalucía del conjunto español. En definitiva, la crisis ha profundizado los aspectos más negativos del modelo de inserción productiva, comercial y financiera de Andalucía en el entorno español y europeo. La situación de subalternidad, dependencia y asimetría de la economía andaluza en relación a la economía globalizada es un factor que lastra el futuro de nuestra tierra. Salir de la crisis que vivimos requiere un proceso de cambio muy profundo de las bases estructurales de la economía y de la sociedad. Y en ese reto es en el que estamos, ese reto es el que venimos a asumir. Consecuentemente con lo anterior, la prioridad de mi candidatura, de mi futuro grupo parlamentario y de un Gobierno andaluz de Podemos no puede ser otra que acabar con el paro y la desigualdad social. Todos los recursos económicos, instrumentos institucionales de los que dispongamos y los esfuerzos humanos de mi Gobierno se centrarán en crear empleo y distribuir las rentas y la riqueza entre las gentes de Andalucía. Ello requiere de un amplio despliegue de medidas y políticas específicas, pero fundamentalmente requiere de un profundo cambio en el modelo productivo. Estamos convencidos de que con la actual estructura sectorial no solventaremos nuestros retos. El modelo basado en las ventajas comparativas de Andalucía por sus bajos costes de mano de obra, su enclave estratégico o sus recursos naturales no han sido un atractivo suficiente ni determinante para atraer las inversiones, ni puede basar un modelo exportador, pues siempre habrá un país con menores costes salariales y además la competitividad exterior no depende del precio de los salarios, sino del valor añadido de los productos, de eficiencia y de los procesos de eficiencia del capital existente en bienes de equipo. Alemania no exporta más por pagar menos a sus trabajadores, sino porque ofrece más calidad. Andalucía no tiene un aparato productivo sectorialmente equilibrado, financieramente autosuficiente y ambientalmente sostenible. La economía andaluza dispone de un mercado interno limitado, de un tejido y capital productivo aún escaso, desvertebrado y especializado en ramas de actividad generadora de insuficiente valor añadido. Las instituciones del sistema financiero andaluz, además, han coadyuvado a la formación de la burbuja inmobiliaria y se ha consolidado un modelo de crecimiento ambientalmente lesivo y económicamente inviable. Y estoy hablando en este caso, como es evidente, de las cajas de ahorro. El tejido económico ligado a la producción industrial y agraria ha ido perdiendo peso. La agricultura ha pasado de emplear al 25% de la población ocupada a un 7%. La población ocupada en el sector industrial representa el 10% del empleo. En Andalucía la agricultura aporta al valor añadido bruto un 5,3%, la industria un 12,4%, la construcción un 10% y el sector servicio un 72%. Sobre la tercera economía, somos la tercera economía en peso del valor añadido bruto sobre el conjunto español, si bien el valor añadido bruto per cápita se sitúa en el 75%
de la media española. Hay que señalar que sin industria no hay economía soberana y fuerte. Los procesos de deslocalización y de desindustrialización no solo produjeron paro, nos restaron capacidad de decisión política. El actual ministro de Hacienda, esperemos que por poco tiempo, el señor Cristóbal Montoro, afirmó hace un año en los micrófonos de la SER que no es asunto de los gobernantes diseñar el modelo productivo, que eso hay que dejárselo a los inversores, que es asunto de los mercados. No puede estar más equivocado, pues los mercados asignan sus preferencias solo allí donde aseguran la ganancia particular y el modelo productivo es ganancia y asunto del conjunto de la sociedad. La apuesta por un nuevo modelo productivo es una inversión a medio y largo plazo, es una apuesta por un proyecto de país. En nuestro caso, un nuevo modelo productivo configurará la Andalucía que necesitamos, la Andalucía que queremos. El triple equilibrio social, medioambiental y económico, y voy pasando al escenario de la propuesta, que requiere un patrón productivo sostenible, ha de ser considerado una fuerza motriz generadora de empleo y producción en nuevas actividades o en el reenfoque de las existentes, lo que requiere una población formada. De la misma manera que reclama una conciencia fiscal en abierto combate contra el fraude y un esfuerzo por la administración transparente para generar la riqueza necesaria para superar la brecha de la desigualdad. Entendemos que la prosperidad y la riqueza de nuestra comunidad están directamente relacionadas con la innovación. El conocimiento y su eficaz transferencia son, sin duda, fuente y motor de desarrollo económico al repercutir directamente sobre la productividad y la capacidad de generar productos de alto valor añadido. Nuestro objetivo central es avanzar hacia un nuevo modelo productivo y de empleo que tenga su base en la igualdad, la sostenibilidad ambiental y la especialización en sectores industriales, agrícolas y de servicios generadores de valor añadido con alto contenido en I+D+I. Para ello es imprescindible promover actividades intensivas en capital humano y social, por lo que deberemos apoyar la formación y la innovación y recuperar el talento investigador emigrado, como el de Juan Carlos. Apoyar en la academia y en la empresa actividades de I+D+I y su transferencia a las pymes. Asimismo, fomentar el cooperativismo y la llamada economía social por su papel redistribuidor de la renta. También impulsaremos la creación de canales de distribución locales para proteger el ingreso y los productos locales. Pero lo más importante, vamos a adoptar dos grandes orientaciones creadoras de empleo y de calidad. Por un lado, adoptaremos un conjunto de medidas reconocidas en la Estrategia 2020 de la Unión Europea que tienen relación con un nuevo concepto, que es el de la economía circular, como ustedes conocen, para utilizar y optimizar los stocks, los flujos de materiales, energía y residuos. Y, por otro, vamos a poner en marcha un plan de renovación y modernización de las capacidades productivas, industriales y agrícolas de nuestra tierra. ¿En qué sectores empeñaremos nuestro esfuerzo? Solo a título orientativo de la envergadura de los retos podemos señalar que el combate contra el cambio climático y la apuesta por la transición energética, así como el aumento y la calidad del cuidado de las personas y del medio ambiente, puede suponer una nueva frontera a conquistar y un nuevo impulso económico de gran envergadura creador neto de empleo. Efectivamente, las energías renovables, el buen uso de la biomasa, la agricultura ecológica, la construcción de material ferroviario, la aeronáutica, los servicios de salud y sanitario, los servicios sociales y la atención a la dependencia deben recibir ayuda pública de forma prioritaria, pues son apuestas estratégicas para la sostenibilidad, la utilidad social, el aprovechamiento de las realidades existentes y el empleo. En ese mismo grupo, pero sin escaso desarrollo hasta ahora en nuestra tierra, podemos incluir la biotecnología, la electrificación y la ferrocalización de los transportes. Yo creo que no necesitamos más autopistas, necesitamos más transporte sostenible. Los servicios medioambientales y, muy especialmente, el ahorro y la eficiencia energética. Finalmente, una serie de sectores son básicos para los anteriores y también para el conjunto de la sociedad, por lo que ni pueden ser objeto de políticas de austeridad ni relegados a un incierto futuro. Educación, investigación, logística de transporte, algunas de las TIC y un sector crediticio público que posibilite el incremento del valor añadido de toda la cadena de valor y la reactivación de las economías locales.
En este plan, la intervención de la Administración andaluza va a ser decisiva, aportando financiación, poniendo en marcha un sistema de estímulos adecuados, realizando inversiones de un alto valor estratégico, impulsando las actividades de I+D+I y articulando un tejido institucional funcional a esos objetivos. Con ello pretendemos generar una amplia movilización de los recursos financieros tras la locomotora de una Junta al servicio de la economía y de una economía al servicio de la mayoría, que logre un giro de 180 grados que necesitamos. Ustedes se preguntarán, ¿y de dónde van a sacar los recursos financieros?, que es lo que nos preguntan siempre. Y ahora no les voy a hablar de reformas fiscales ni en Andalucía ni en el país, que ya llegarán. Simplemente me basta con recordarles que una parte importante de las subvenciones comunitarias hay que devolverlas o están congeladas y, sobre todo, no olviden las cifras que antes les ofrecí sobre el coste de la corrupción y la mala gestión. Hay 800 millones de euros en subvenciones europeas congeladas por la mala gestión de las ayudas anteriores. Solo con un cambio de modelo podremos abordar la lacra de esas 3 millones de manos de andaluces y de andaluzas que hoy por hoy están caídas. Estoy segura de que lo lograremos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. No sé, ¿se me oye? No se oye, ¿verdad? ¿Ahora sí? Sí, bien. Muchísimas gracias, señora Rodríguez. No se puede usted ni imaginar el número de preguntas. No se oye, ¿verdad? Ahora sí. Ahora. Decía que no se puede usted imaginar el número de preguntas que han llegado a esta mesa mientras estaba usted con su exposición, sobre muchos aspectos y sobre el modelo productivo, indudablemente bastantes, por cierto. Vamos a hablar de todo ello con tranquilidad en los próximos minutos, pero ha habido una pregunta que, sinceramente, tengo que decir que me ha hecho un poquito de gracia, como para comenzar este diálogo. La formulaba don Francisco Gómez Azuero, de ALP Inversores, y decía: ¿por qué hace 4 años no había un Podemos? Yo creo que Podemos es el resultado de dos cosas. Uno, de la violencia acumulativa de los recortes en la mayoría de la población, especialmente acumulativa en Andalucía, donde partíamos de una situación de más vulnerabilidad, de más desigualdad, de más pobreza, de más desempleo. Y una segunda, que tiene que ver con la falta de legitimidad de las organizaciones existentes. Y para eso había que hacer un proceso social, que quizá el 15M sea su visibilización más clara, en la cual los ciudadanos y las ciudadanas decidieron que querían hacer política en primera persona. ¿Por qué ocurrió el 15M y por qué fue ese 15 de mayo del año 2011 en particular? Pues yo todavía me lo estoy preguntando. Llevo toda la vida organizada, comprometida en organizaciones sociales, tratando de mejorar mi entorno, y cuando llegó ese 15M yo no había podido preverlo. Yo no sabía por qué motivo de repente millones de personas habían salido a las plazas a decir: no queremos ser una mercancía en manos de políticos y banqueros. Pues ese fue el inicio de un proceso que fue dando paso de la indignación, una indignación difusa, a la necesidad de proponer alternativas, a la necesidad de recuperar el futuro de la sociedad. Ambas cosas maduraron también en las mareas, en las plataformas en defensa del derecho a la vivienda, en la plataforma Estos Desahucios, en las movilizaciones en sanidad y en educación protagonizadas por los propios trabajadores, sin esperar a que nadie les convocara de forma asamblearia, y han ido dando paso poco a poco a la necesidad de una alternativa política. Entonces, en las plazas nos decían: tenéis que formar un partido político, porque aquí para cambiar las cosas no se hace en las plazas y en las calles, se hace en las instituciones. Y es exactamente ese proceso que hemos hecho y es exactamente este momento en el que nos encontramos hoy. Podemos está en este momento y quizás ha sido también artífice de un nuevo escenario político. Ha habido una irrupción de fuerzas que antes, por supuesto, no estaban, y esto ha creado un nuevo escenario político que yo no sé hasta qué punto le da a Teresa Rodríguez vértigo o no. Es decir, ¿están preparados realmente para ese futuro que, bueno, que parece ser va a ser bastante prometedor para Podemos? Realmente no sé si se siente con vértigo o no ante una situación importante de fuerza y un escenario político que, sin duda, no sé si les ha sorprendido o no les ha sorprendido. Esa pregunta también es recurrente, y hace poco nos dieron un buen ejemplo de cómo
los vericuetos y las herramientas de las que dispone el poder no siempre están gestionadas por los mejores, o al menos por las personas más motivadas y a las que más les duele la realidad, que yo creo que es un componente en el compromiso político importante. Y me estoy acordando, y no quiero usar el chascarrillo fácil, pero me resultaba muy simbólico la escena de Seria Villalobos jugando con la tablet mientras Rajoy hablaba de dependencia en el estrado. Y no es por criminalizar el hecho en sí, pero creo que es sintomático de una clase política, de una casta política, como la hemos llamado nosotros, que ha perdido la capacidad de que le duelan las cosas, que ya no está en contacto con una realidad en la cual las madres toman Lesatín porque no pueden pagar las facturas de la luz y del agua. Y les lleva, por tanto, en el ejercicio de sus funciones, que parecen súper complicadas, como es presidir el Congreso en pleno debate del Estado de la Nación, pues a poder hacer ese tipo de cosas. Y mientras nos darán lecciones de lo difícil que es gestionar el poder, ¿no? Don Agustín Martínez, abogado, le pregunta si se siente cómoda en la actual estructura autonómica constitucional, si aumentaría o modificaría el régimen de competencias y si eliminaría, por ejemplo, las diputaciones. ¿Crearían una banca pública? Pregunta. Son varias cuestiones. Sobre la primera parte de la pregunta, yo creo que hay un amplio consenso hoy por hoy en la sociedad andaluza acerca del modelo de integración en el conjunto del Estado. Lo que echo de menos es el desarrollo de las competencias conseguidas por el pueblo andaluz aquel 4 de diciembre. Es decir, aquí se consiguió a pulso de calle, de movilización y de esfuerzo, no fue tan fácil como en otras comunidades autónomas, un estatuto de autonomía, un régimen de competencias que era ampliamente favorable para Andalucía. Yo lo que echo de menos es el desarrollo de ese marco, pero creo que el marco constitucional o el marco estatutario para Andalucía está dado. Ahora falta desarrollar esas competencias y, desde luego, priorizar el desarrollo de Andalucía, de la mayoría de los andaluces y las andaluzas, en ese marco estatutario. Hay muchas cosas dichas ahí que no se cumplen y, insisto, el primer estatuto tiene exactamente mi edad y me lo conozco bastante bien, pero luego uno echa de menos en la realidad cotidiana que eso se produzca. Hay muchísimas preguntas sobre el modelo productivo. Don Javier Bajo, de Transformando, pregunta cómo se va a fomentar o cómo van a tratar de fomentar la economía social y el cooperativismo desde la Administración andaluza, si estuvieran en ella, claro. Hay una primera cosa que tiene relación con los propios servicios que la Administración pública demanda. Hay un enorme catálogo de servicios que se le demandan a empresas del entorno a través de subcontrataciones, licitaciones, compras, que podrían claramente apuntar en la dirección de consumir local y de consumir social y de consumir ecológico, a ser posible también, ¿no? Que podrían priorizar las cooperativas a la hora de conceder el concurso de determinados servicios de la Administración pública, ¿por qué no? Que podrían introducir cláusulas sociales en los pliegos administrativos y en los pliegos de licitación, por supuesto. Además, eso redunda también no solo en apostar por un modelo de economía que reparte mejor la renta, que genera más empleo y que es más estable, menos volátil, que no se va a ir de aquí a Polonia a producir, como ha pasado con las grandes empresas, y consumir productos de la tierra. Don Antonio Aguilera, de la Fundación Savia, habla de las trabas y de la lentitud administrativa que ocasiona, a su criterio, serios obstáculos a proyectos de empresas, sobre todo en el entorno rural. ¿Se han parado sobre esta cuestión? ¿O tienen algún pensamiento de mejorarla de alguna forma? Hay una primerísima propuesta, además obligada para cualquier fuerza política que pretenda gobernar Andalucía después de 36 años de gobierno monocolor, y es la necesidad de auditar la Administración pública andaluza. Tenemos que saber exactamente cómo hacemos de la Administración una herramienta ágil, flexible, a disposición de la generación de riqueza y de bienestar entre la ciudadanía. Nosotros entendemos que esa es una prioridad y lo haremos, empezando sin duda por la llamada administración paralela, porque es donde hay más descrédito por parte de la ciudadanía. Tenemos que saber cómo se organiza y por qué en algunos casos es disfuncional. Ese será el primer reto de un gobierno de Podemos. En ese caso, sin duda, conseguir una administración ágil, humana, eficaz. Cuando digo humana me refiero también a los casi 9 meses que tiene que esperar una familia para cobrar el salario social en Andalucía por los trámites burocráticos que eso lleva,
pues sea y esté funcionalmente en plena disposición de generar riqueza y de generar bienestar. Don Francisco Iglesias, precisamente, y a colación de la Administración paralela, que es secretario de Acción Sindical de CESIF, pregunta qué opina de los recortes a empleados y servicios públicos y qué considera que debe de hacerse con la llamada Administración paralela y con el acceso a la Administración sin los requisitos que señala la Constitución. Sobre los recortes a los empleados públicos, pues lo hemos vivido en carne propia. Yo creo que tanto Jesús como yo somos profesores de enseñanza secundaria, yo lo era hasta hace muy poco tiempo, y bueno, pues se ha producido creo que casi un 20% de pérdida del poder adquisitivo de los funcionarios públicos en Andalucía, lo cual a su vez también redunda en menos consumo y menos creación de empleo y menos creación de riqueza, es decir, no es una cuestión solamente de los funcionarios. Sobre la Administración, o sea, el reto evidentemente sería al menos conseguir recuperar el pulso del poder adquisitivo por parte de los empleados públicos, porque entre otras cosas entendemos que el sector público es una prioridad, no a los funcionarios como socialmente entendidos como privilegiados, sino como gente que desempeña un servicio que es fundamental para el bienestar ciudadano. Sobre la administración paralela, sobre la llamada administración paralela, pues como he dicho antes, sería lo primero que habría que auditar, es decir, conocer la eficiencia, la capacidad de desarrollar el servicio que tienen esos entes y estudiar la necesidad de recuperarlos para la administración pública. ¿Por qué? Porque en la medida en que forman parte de la administración pública, de la primera administración pública, de la que puede ser controlada por la ciudadanía, de la que se rige por derecho público y por tanto tiene que dar cuentas como tal frente a los modelos a los que han sido de alguna manera una excusa para introducir el derecho privado en el seno de las administraciones públicas, pueden ser más fuertemente controlados por la ciudadanía. Entonces, empecemos por ahí, veamos qué entes instrumentales son necesarios, cuáles no, y sin duda racionalicemos el reparto y voy a ir a una cosa muy concreta que además duele mucho, de los salarios. Yo he conocido entes públicos donde sus dirigentes cobran 6.000 euros, mientras la administrativa subcontratada, que es la última parte de la cadena, la que estaba en un colegio de primaria, y entre la directora del ente y ella había una empresa intermediaria y demás, cobraba 4 euros la hora. Es decir, que no toda la administración paralela es igual y no solo el criterio de acceso a los entes públicos es necesario valorarlo, sino que también hay que pensar en quienes han estado haciendo un trabajo precario a través de esos entes instrumentales durante este tiempo y cuáles son sus derechos adquiridos. Don Jorge Hidalgo, de Podemos Córdoba, preguntaba que además de qué tipo de empresas o qué tipo de empresas es el que propone Podemos para trabajar en la Junta, pregunta también si es la economía social un eje de cambio. Vale. La primera cosa, sobre la primera cosa sí querría destacar una de las medidas que proponemos, porque además ha sido la segunda más votada de las que hemos propuesto este fin de semana, en el seno de las 30 medidas concretas que aporta el programa de Podemos, y es la necesidad de establecer y de expedir por parte de la Administración pública un certificado de idoneidad laboral. Es decir, hasta ahora se han subcontratado servicios con empresas desentendiéndose absolutamente del trato que esas empresas daban a sus trabajadores. Y eso ha sido una dinámica, insisto, antes mencioné a las monitoras que cobraban 4 euros la hora, abriendo los centros educativos, cogiendo el teléfono y expidiendo las notas. Y en general yo entiendo que la Administración pública no puede evadirse de las condiciones laborales de los trabajadores de esas empresas subcontratadas. Por tanto, decimos, expidamos ese certificado, concedámoslo a las empresas que están cumpliendo con la normativa laboral vigente, simplemente con la normativa laboral vigente, y exijámoslo como requisito para contratar servicios de la Administración pública. Doña Cristina Rubio, de UPA, don David Gallard, de la Universidad de Córdoba, doña Isabel Soto, de FAECTA, de la Federación de Cooperativas de Trabajo, y don Juan Sánchez, también de UPA, hablan y le quieren preguntar sobre la situación de la agricultura familiar, también sobre el cooperativismo y también el peligro de la falta de un relevo generacional, esa despoblación del ámbito
rural. Los productos en manos de grandes superficies están pidiendo precios en origen. Los criterios de producción local, ecológica y de agricultura familiar en la compra pública de alimentos para comedores escolares, hospitalarios y residencias públicas. En fin, un poco esa relevancia o qué relevancia y en qué nivel de prioridad situaría usted la promoción del emprendimiento colectivo y el cooperativismo dentro de las políticas de fomento del emprendimiento también en Andalucía y en la agricultura, claro. Es un objetivo fundamental. Entendemos que uno de los problemas que tiene la economía andaluza es el haberse insertado con unas condiciones que nos han situado en una posición perdedora a nivel europeo, y esto tiene que ver con la política agraria común. Entendemos que es necesario tratar de ampliar al máximo los márgenes que la Junta de Andalucía puede tener en el seno de esas políticas, insisto, políticas diseñadas por los dos grandes partidos a nivel europeo y que han perjudicado fuertemente al campo andaluz y han perjudicado fuertemente a la productividad del campo y, por tanto, a la generación de empleo y, por tanto, a la generación de riqueza y, por tanto, a la posibilidad de un futuro en nuestro pueblo, en nuestras zonas agrarias. Y en ese marco, sin duda, sí podemos tener como principales aliados a las cooperativas. Esa debe ser la principal apuesta en el ámbito agrario. Ellos son los que están generando empleo y riqueza en su zona. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues empezando efectivamente por las compras de la administración pública, por las compras que se hacen para los hospitales, para los comedores escolares. Debe priorizarse, y creo que lo he dicho hace un momentito, priorizarse las compras del cooperativismo de cercanía. ¿Por qué no fomentar, además, desde la administración pública circuitos cortos de producción y consumo? ¿Por qué no poner en contacto a los productores con los consumidores? Y así podría redundar más la riqueza de lo que producen en su propio entorno, en su cercanía, entre los andaluces y las andaluzas que están emprendiendo, eligiendo además esa fórmula de la economía social y del cooperativismo en su zona. Esas serían algunas de las prioridades que están presentes, sin duda, en el programa. Doña Lola San Juan, de AMECOP, Mujeres Cooperativistas, pregunta por el papel de las mujeres en el modelo económico. ¿Qué propone a este respecto? Yo quería también hacer aquí preguntarle también, porque Izquierda Unida, el señor Garzón, en este sentido, señalaba que ustedes no llevaban en materia de igualdad, lo han incorporado hace poco, hace una semana aproximadamente, no tenían digamos, no tenían asimilado una identidad de igualdad dentro de lo que es el programa de Podemos, ¿no? ¿Qué papel es el que juega la mujer? ¿Qué considera usted o cuál es el que debe de jugar? ¿Cuáles son las políticas de igualdad de Podemos? Lo que afecta a las mujeres es lo que afecta al conjunto de la sociedad. Es decir, las mujeres se han hecho cargo tradicionalmente del bienestar de la mayoría. Las mujeres han hecho en el ámbito de lo privado lo que los gobiernos deberían haber estado haciendo en el ámbito de lo público. Cada vez que ha habido recortes sociales, cada vez que ha habido disminución del gasto público en el cuidado y la atención de las personas, son las mujeres, con su trabajo invisible e impagado, quienes han desarrollado esa economía fundamental para el desarrollo de la sociedad, como es la economía tradicionalmente llamada reproductiva. En este caso, lo que habría que hacer, sin duda, es reconocer la responsabilidad social que hay sobre el cuidado de las personas. No tienen por qué atribuírsele, porque históricamente haya sido así, a las mujeres, a la mitad de la población de nuestro país y de nuestra Andalucía. Porque, entre otras cosas, eso ha generado que las mujeres se incorporen. Y, de verdad, las feministas del siglo XIX se hubieran arrancado los pelos del moño de pensar que las mujeres, cuando se incorporaran al mercado laboral, pensando ellas que eso hubiera sido una condición en sí finalista para mejorar sus condiciones de vida, lo fueran a hacer en la forma en que lo han hecho, en esa doble presencia y ausencia en la casa y en el trabajo, que además el mercado laboral se ha aprovechado de eso para darle los contratos más precarios. El 80% de la parcialidad en el empleo lo sufren las mujeres y, por tanto, someterlas a una doble explotación. Las políticas tienen que tener todas un perfil de género, o sea, cualquier tipo de política o de intervención pública que no tenga en cuenta esa desigualdad de partida, pues estará redundando en que la desigualdad crezca. Hablamos un poquito de lo que es, más que medidas, de cuestiones relacionadas con lo político y que han salido un poco en los medios de comunicación. ¿Le parece? Me parece. Vamos a ver.
la fuerza que usted tiene como líder de Podemos en Andalucía, ¿se siente usted respaldada realmente por el señor Iglesias? Tiene su apoyo, ya sabe que ha salido en numerosos medios de comunicación, que había una serie de disensiones, que el líder o la líder, en este caso de Podemos, bueno, pues en un momento dado usted a lo mejor no contaba con el apoyo del señor Iglesias como se podía pensar. No lo sé. ¿Cómo se siente usted en ese sentido? ¿Se siente reforzada? ¿Tiene el apoyo del señor Iglesias? Sé que viene la última semana de campaña y que tiene en concreto 3 actos con usted. ¿En qué situación se encuentra Teresa Rodríguez, que había estado y está en un sector crítico dentro de Podemos? Antes que nada me gustaría hacer una reflexión acerca de lo que es el liderazgo. Yo creo que el liderazgo que necesitamos es un liderazgo cualitativamente diferente del que hemos vivido hasta ahora. Es decir, necesitamos un liderazgo fuerte frente a quienes piensan que hay que continuar como estamos, es decir, que hay que tolerar que haya, por ejemplo, 1 millón de personas en situación de pobreza severa en Andalucía, un liderazgo de confrontación fuerte frente a quienes piensan que hay que continuar como se está, pero por otro lado un liderazgo muy suave con la gente, con la mayoría, con la organización, con tu gente. Entonces yo me siento respaldada por la gente que me votó en las primarias y por los círculos de la iniciativa por abajo. No se necesitan aquí en Podemos certificados de idoneidad. Dicho esto, entiendo también que el liderazgo, y esto lo dijo Ada Colau, aporta mucho cuando tiene en cuenta la forma en la que las mujeres lideran en el espacio de lo privado, es decir, cooperando, colaborando, creando equipos, contando con la opinión de mucha gente, escuchando mucho. A mí me gusta ese modelo de liderazgo, ese modelo de liderazgo tiene que ver con lo que yo soy. Dicho esto, mis relaciones con Pablo Iglesias son buenas. Es como 20 veces que he dicho esto que parece que da hasta un poco de apuro. Que hayamos discutido sobre el modelo organizativo de Podemos en el seno de un debate orgánico no supone que no podamos ponernos de acuerdo en otro tipo de discusiones. Yo creo que estamos acostumbrados que en las organizaciones políticas, como lo que prima es mantenerse en el poder y lo que se van creando son familias que siempre van a estar teniendo posiciones contrarias en los debates porque lo que quieren es mantener cuotas de poder, y esto forma parte del proceso de burocratización de las organizaciones políticas, pues nosotros que somos nuevos no las tenemos. En Podemos no hay familia. Yo me puedo poner de acuerdo con alguien en un tema concreto y estar en desacuerdo en cualquier otro. Yo creo que eso es sano y que tenemos esa salud organizativa en Podemos. Por cierto, hoy, si no me equivoco, cursaba la baja del acta de eurodiputada, ¿no? Era el día 5, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ¿no? hoy se hacía efectiva. Una pregunta, porque hay muchas personas que están en estos momentos en Podemos que han estado muy vinculadas a Izquierda Unida. Díganos las diferencias sustanciales que encuentra entre el proyecto de Podemos y el proyecto de Izquierda Unida. ¿Cuáles serían esas diferencias? Yo creo que, habiendo coincidencias en el programa, evidentemente, habiendo estado debatiendo además con los compañeros de Izquierda Unida desde que creamos la iniciativa Podemos, si recordáis, al principio de la iniciativa Podemos pretendía ser una herramienta en manos de cualquiera que entendiera que había que salir de las lógicas de austeridad y plantear alternativas en el sentido del beneficio de la mayoría social y de poner un freno a las políticas antisociales que se estaban haciendo. Hay una cuestión que tiene que ver con la metodología, es decir, nosotros hemos planteado que hay que tirar los muros de las organizaciones políticas. Es decir, el proceso que ha habido de desapego por parte de la mayoría de la población de las organizaciones políticas requiere ahora que creemos nuevas herramientas en las cuales cualquier ciudadano pueda sentirse interpelado a votar en cualquier momento, a intervenir en cualquier momento, a participar de los debates internos, es decir, a tener una comunicación directa con la ciudadanía. Y yo creo sinceramente que hemos acertado con esa fórmula y con ese modelo. En segundo lugar, es fundamental ponerse vacunas contra la profesionalización de la política, y es algo que pues muchas organizaciones padecen, y por tanto hay que previamente decidir que los mandatos tienen que ser limitados, que los salarios tienen que ser limitados, que uno no va a incurrir en ser de nuevo un profesional de la política, como sí ocurre en las organizaciones de más larga trayectoria, y que creo que por parte de la ciudadanía pues reciben un cierto rechazo. Y en tercer lugar, tiene que ver con la coherencia. Es decir, uno si plantea que hay que salir del ciclo de la austeridad, no puede trasladar a la sociedad el mensaje de que a cambio de alcanzar
determinadas cotas de poder, pues va a ponerse al servicio de un gobierno que recorta. Se irrumpe en el panorama político. ¿Sienten hostilidad? No sé si están sintiendo hostilidad y si la sintieran, ¿por parte de quién? Quiero decir, Podemos, como esa fuerza que surge y que, bueno, puede dar miedo, indudablemente. ¿Cree usted que Podemos da miedo en un momento dado a otras fuerzas políticas? No sé. Yo creo que define muy bien a uno quiénes son sus enemigos. Decía, ¿a quién damos miedo? Yo lo que percibo, claro, soy yo la que está percibiendo ese tipo de input, ¿no? Pero lo que percibo por parte de la gente es un momento de ilusión y de esperanza. Antes percibía enfado, resignación, apatía, desgana, y ahora lo que percibo es esperanza en un futuro diferente, voluntad de limpieza de las instituciones y de regeneración democrática. Yo eso es lo que percibo en la calle. Luego, evidentemente, también percibo, pues, efectivamente, la aversión de quienes sienten que sus privilegios se sienten amenazados, y eso es absolutamente normal. A quien se le mueve de repente el suelo bajo los pies, pues no va a reaccionar colaborando si cree que tiene que hacer prevalecer sus privilegios sobre los intereses de la mayoría. Entonces, es normal que tengamos pocos enemigos poderosos y muchos amigos pues menos poderosos que han sufrido a lo largo de todos estos años de austeridad. Se vierten numerosas acusaciones contra ustedes. Dicho esto, lo del miedo, sí quería hacer una pequeña apreciación. Yo creo que lo que le da miedo a la mayoría ya es quedarse como se está. O sea, lo que da miedo es la situación que hay. Lo que da miedo es no poder esperar que una pueda cambiarle los pañales a sus nietos porque sus hijas se tengan que volver a coger la maleta y a irse. Eso es lo que da miedo. Decía que se vierten numerosas acusaciones. Se les tacha en algunos sitios de sectarios, es decir, o estás conmigo o estás contra mí. Y luego, por otro lado, también otra cuestión que es importante y que sale también dentro de lo que es el ámbito mediático y otros ámbitos, es la cuestión de la posible ingobernabilidad si Podemos irrumpe en el Parlamento andaluz. A estas dos cuestiones, ¿qué respondería, señora Rodríguez? Sobre lo primero, mire, nosotros hemos creado una herramienta de participación por parte de la gente y entendimos que si era válida, pues iba a tener continuidad. De hecho, incluso nuestra financiación depende de lo que aporten los ciudadanos que entiendan que la herramienta sigue siendo útil. Y esa herramienta tiene como principio fundamental que la gente pueda participar en cualquier momento, que no somos una organización política al uso. Dijimos cuando presentamos la iniciativa que si recabábamos 50.000 firmas, pues seguíamos adelante, y nos dimos 2 semanas y conseguimos la firma en 48 horas. Es decir, hay una demanda por parte de la ciudadanía, de la gente, de que exista esa herramienta que es ampliamente abierta y utilizable por cualquier ciudadano en cualquier momento y que se parece muy poco a las organizaciones al uso. La hemos puesto a disposición de todo el mundo. Nosotros, de hecho, en Podemos, en la asamblea, en los círculos, tenemos gente que viene de otras organizaciones políticas. Tenemos gente que en las anteriores elecciones votó incluso al PP y nadie le ha pedido ni su certificado de idoneidad ideológica ni el color del carnet que llevaba en la cartera. Es decir, que desde luego la iniciativa pretendía ser absolutamente las antípodas de lo que es una organización sectaria y cerrada. Por otro lado, sobre la ingobernabilidad en la Junta de Andalucía, yo creo que se puede dar un escenario muy interesante y es el escenario en el cual el gobierno que sea se va a sentir más vigilado, más controlado, más tenso y por tanto va a ser capaz de llevar a cabo las políticas valientes y diferentes que es necesario hacer en Andalucía, porque una de las cosas que yo creo que son un síntoma inequívoco del gobierno andaluz actual es la falta de ideas, la falta de tensión, la falta de capacidad de hacer cosas distintas, la poca capacidad de reacción ante una realidad cada vez más dura. Por tanto, cuanta más pluralidad haya en el Parlamento, más tensos estarán los gobiernos y eso será una buena noticia para los ciudadanos. Estoy convencida de eso. Ha comentado usted en numerosas ocasiones que los únicos pactos que tienen, o el único pacto que tiene es el de la ciudadanía, ¿no? El pacto con la ciudadanía. Pero indudablemente, cuando se entra, por ejemplo, o se está en un Parlamento,
¿no? Lógicamente hay que apoyar o no apoyar, en fin, ya dependiendo de lo que sea. Hay que pactar o no pactar, incluso en un gobierno hay que pactar o no pactar según las circunstancias. ¿Cuáles serían esas líneas rojas que tiene Teresa Rodríguez, que tiene Podemos en Andalucía, en materia de pactos, tanto de gobierno como de legislativas? ¿Cuáles serían esas líneas rojas? Lo que nunca harían o con quien nunca pactarían. Si es que fuera esto, claro, indudablemente, si no, corríjame. Nosotros nunca participaríamos en un gobierno que le diera continuidad a las políticas de austeridad y de recorte, porque además estaríamos acabando con la propia iniciativa. Es decir, nosotros cuando nos presentamos en enero decíamos no queremos ser un sector más en el panorama electoral, queremos abrir el mapa político, transformar la democracia española y dar paso a nuevos agentes políticos que puedan plantear con urgencia cambios económicos y sociales que mejoren la vida de la mayoría en una situación de enorme emergencia social. Esa era la propuesta. Y, por tanto, no tenemos ninguna prisa por perpetuar nuestra supervivencia. No va a ser una prioridad para nosotros tener un puesto en un Consejo de Gobierno. Nuestra prioridad va a ser que las propuestas que hemos planteado humildemente y con mucho trabajo en nuestro programa se lleven a cabo en Andalucía. Esas son las líneas rojas, nuestro programa. Y, desde luego, en ningún caso poner por delante el obtener un puesto en un gobierno mientras se va dejando pasar el continuar con las políticas que están haciendo sufrir a la gente. Si la señora Sánchez, doña Tania Sánchez, ¿le hubiera gustado que hubiera pasado a las líneas de hubiera estado en Podemos o no? ¿Realmente cree que la señora Sánchez hubiera hecho en Podemos un buen papel? Bueno, no la conozco en exceso a Tania Sánchez. Yo creo que, insisto en la misma idea del principio, Podemos es una herramienta válida y útil para cualquier persona, sea cual sea su trayectoria, que está de acuerdo en plantear la necesidad de poner freno a las políticas antisociales y plantear una alternativa en términos de soberanía para la ciudadanía y para la gente. Y ahí ni se van buscando nombres ni apellidos. No, pensaba que a lo mejor podría haber sido un buen fichaje, permítame la expresión. En Podemos nos fichamos, la gente viene y se apunta. Muy bien. Vamos a ver, el señor Del Rey, don Marcos Del Rey, pregunta si Marinaleda es un referente como modelo económico y social para el proyecto de Podemos en Andalucía. ¿Cree que es un ejemplo a seguir? Hay algunas cosas que yo creo que son de incuestionable valor social, es decir, que haya habido la capacidad de tener un recurso para generar empleo en un pueblo que tenía pleno paro y que haya habido la capacidad de que la cuestión de la vivienda esté resuelta en una población, pues son dos experiencias de las que hay que tomar nota, sin duda. Ayer estuvo el embajador de Venezuela en España, precisamente estuvo en Córdoba, y señaló que ellos no apoyan ningún gobierno. Le hago esta introducción porque tengo una pregunta que acaba de llegar y que pregunta si es realmente Venezuela el modelo de país de Podemos. No sé, acaba de llegar y justo me la acabo de encontrar aquí. Y en este sentido también quería preguntarle una cosa. ¿Cómo ha estado usted viendo todos los acontecimientos que han sucedido en torno a la figura del señor Monedero? ¿Cómo lo ha vivido? Sobre Venezuela, simplemente voy a hacer una referencia, una anécdota de una cosa que me pasó el otro día en una entrevista, que volvieron otra vez a preguntarme sobre Venezuela y yo ya desesperada porque, como es una cosa recurrente, pues resulta cansado responderla tantas veces, le dije, Venezuela no, Trebujena, estamos haciendo el programa para Andalucía, no tenemos un modelo que esté fuera de las fronteras de nuestro territorio, estamos haciendo un diagnóstico muy certero, intentando hacerlo lo más certero posible de la realidad económica de nuestra tierra, de las necesidades prioritarias que tienen la mayoría de los andaluces y de propuestas que estén centradas en lo que ya tenemos aquí, en la enorme riqueza que hay en Andalucía y está sin desarrollar. Porque me habla de Venezuela, háblame de Trebujena, ¿no? Eso era, y con eso cierro la primera parte de la pregunta. La segunda parte sobre el tema de también recurrente del señor Monedero. Yo creo que él ha dado absolutamente todas las explicaciones había y por haber acerca de su situación financiera y fiscal personal, insisto con lo de personal, porque a veces parece como que se deja caer que alguna relación guarda con la financiación de Podemos, pero nadie se atreve a decirlo
de forma expresa, porque si alguien lo dijera de forma expresa, entonces cuando nosotros podríamos tomar medidas legales. A mí me compete lo que tiene que ver con la gestión que de los fondos públicos hemos hecho los representantes públicos de Podemos y con la gestión de los fondos que tenemos en el partido por las contribuciones de sus inscritos. Y esos son absolutamente transparentes. Tenemos el portal de transparencia más exigente, por cierto, últimamente, no voy a decir copiar, pero bueno, emulada ciertas propuestas que vienen de Podemos, como es la de publicar la declaración de bienes de los miembros de los órganos internos, que era algo que antes no se daba. Yo creo que en este sentido sí hemos sido un impulso a que los demás tengan que tocarse la ropa y tengan que ampliarse los estándares de transparencia. Le preguntan, además, por cuestiones relacionadas con el tercer sector. Don Manuel Sánchez, que además es presidente del tercer sector, dice que se extrema por impagos, la situación del sector es extrema por impagos y por la reducción de las subvenciones. Y le pregunta qué opina y si está de acuerdo con el concierto social y la incorporación de este tercer sector. Y luego también añade qué opina de una renta básica y de destinar el 5% del presupuesto de la Junta para un plan de choque contra la pobreza de nuevo cuño. Sobre el tercer sector y sobre la cuestión de los impagos, nosotros hemos establecido la necesidad de establecer administrativamente procedimientos de emergencia ciudadana. ¿Eso qué son? Son fórmulas organizativas y funcionales para repensar la Administración Pública andaluza y ponerla en la dirección de priorizar los procesos administrativos, las prioridades de la tesorería que tengan que ver con las necesidades inmediatas de la ciudadanía. Y ayer poníamos un ejemplo en la rueda de prensa y decíamos, ¿por qué motivo las dietas de los diputados se pagan puntualmente y las ayudas a la dependencia tienen que esperar tantísimo cuando son un derecho absolutamente adquirido y legal por parte de la ciudadanía? ¿Por qué quienes estamos o quienes estemos en una situación pues de cierta tranquilidad económica, no conozco ningún diputado que pase fatiga en su casa, tienen prioridad a la hora de cobrar sus dietas y en el ámbito de la tesorería, y no lo son, por ejemplo, el salario social, que tarda 9 meses en cobrarse en la mayoría de los casos? Pues decíamos, tenemos que establecer procedimientos que cuando se declaren de emergencia ciudadana tengan una prioridad en los pagos y en la gestión. Es necesario también en el tercer sector, y esto ya es del ámbito del propio sector, una regulación laboral que mejore las condiciones de trabajo de quienes están generando bienestar en el seno de la familia y trabajan por la justicia social. Sobre la cuestión de la renta básica y de invertir un 5% del PIB andaluz en lucha contra la pobreza, nosotros no hemos cuantificado qué porcentaje del PIB vamos a invertir en lucha contra la pobreza, porque yo creo que hay dos cosas que son normalmente tramposas, con una voluntad ciertamente efectista de los programas electorales, que es determinar objetivos cuantificados de generación de empleo y de inversión de los porcentajes del PIB. Suele ser un habitual de los programas electorales que luego además nunca se corresponde con la realidad de la gestión que se hace. Nosotros entendemos que en el conjunto de las políticas que se van a hacer en Andalucía, la prioridad de absoluta urgencia va a ser luchar contra la pobreza, es decir, contra la situación de quienes en Andalucía lo están pasando peor. Don Rafael Posadas, de Informativos Telecinco, ¿qué le parece el vídeo difundido por el PP de Extremadura sobre los andaluces? Pues si le digo la verdad, no lo he visto. Si me lo cuentan, pues opinaré. No lo he visto. Nos quedan 2 minutitos nada más. Hay 2 cuestiones que preocupan, fíjese, y además me han llegado varias preguntas, una de don José Seda, de Seda Servicios, y otra de don José Manuel Castro, en el que pregunta si, bueno, que hay, dice efectivamente una serie de cuestiones que son muy graves, etcétera, etcétera, pero hay cuestiones de este día a día de la sociedad andaluza que también preguntan. Y dice que cómo contempla Podemos, por ejemplo, la Semana Santa y otras manifestaciones religiosas. Ese otro clásico. No, pero también vamos a decir las cosas, es decir, la Semana Santa, manifestaciones religiosas son cuestiones que viven los ciudadanos día a día, es decir, son cuestiones que a una serie de personas y un
número importante de ciudadanos les preocupan, como no podía ser menos. Y si conoce la repercusión social y económica de la Semana Santa de Sevilla, por ejemplo, pero podríamos decir de la de Andalucía. Es decir, son cuestiones de una cierta sensibilidad. Vamos a ver, porque yo, señora Rodríguez, veo que, por ejemplo, Podemos aúna voluntades de mucho signo. Pueden ser de izquierdas, progresistas, pero también hay de centro y también hay voluntades conservadoras o más conservadoras. En este sentido, sobre la Semana Santa, la repercusión de ella y, sobre todo, sí, cómo la contempla y también otras manifestaciones religiosas. Pues mire, sobre la Semana Santa, no solo es que respetemos la Semana Santa, es decir, no es que sea algo que pase por allí y nosotros pues, lo respetemos y no participemos de él, sino es que nos parece algo que trasciende lo religioso. La Semana Santa, además de una actividad económica, como se ha mencionado aquí, es un hecho cultural y musical y artístico y social de la sociedad andaluza que hay que preservar. No solo respetar, sino preservar. Nosotros, desde Podemos, pretendemos ser una herramienta en manos de la mayoría social, del pueblo. ¿Cómo y de qué manera nosotros nos íbamos a plantear coartarle las expresiones culturales, religiosas, con todo el respeto a lo religioso, que tiene otra entidad, festiva y artística al pueblo andaluz? Es precisamente lo contrario. De hecho, quiero recordar una cosa que quizás se conoce poco, y es que los únicos que prohibieron o intentaron que la Semana Santa no saliera en Sevilla fue el Consejo de Cofradía en el año 33, y quiero recordar la hazaña de la Virgen de la Estrella, que salió y procesionó gracias a los trabajadores del puerto, a los sindicalistas, que fueron quienes la sacaron en procesión en un año en el que se pretendía, por parte de la derecha, que la Semana Santa no funcionara, porque había voluntad de disturbios sociales. Entonces me gusta recordar esta anécdota en el marco de este debate. Estamos finalizando. Las encuestas. ¿Hacen caso a las encuestas? ¿No? Tienen, porque no sé si les da miedo en un momento dado, no digo morir de éxito, que no, pero sí perder la perspectiva por esa sensación de tener tanto apoyo. ¿Cómo se plantea el futuro, Teresa Rodríguez? Bueno, sobre las encuestas, claro, es que hacer una foto en un terremoto de deslegitimidad y de ilusión por otro lado, o de voluntad de cambio por otro lado, es bastante difícil. Normalmente las fotos salen movidas. Si recuerdan ustedes, las encuestas nos daban de 0 a 1 en las europeas y sacamos 5. Y esto no es con voluntad de sacar pecho, sino de decir que en los últimos tiempos el clima demoscópico es bastante inestable. Hay bastantes posibilidades de transformación y, sobre todo, lo que sí se contrasta, y yo creo que eso es incuestionable, es una enorme brecha de deslegitimidad de las fuerzas del bipartidismo. Y en esa brecha pues nacen muchas cosas nuevas y diferentes que van a cambiar el panorama de este país y que lo harán, sin duda, con la participación de todos en el sentido de mejorar las condiciones de la mayoría social. En ese sentido, nosotros sí estamos asumiendo una responsabilidad enorme, muy seria y que nos hace que nos duela el cuello cuando llegamos a casa por la noche después de un día entero de campaña, pero no por el esfuerzo de campaña, sino por la responsabilidad tan grande que es una cosa que parece muy sencilla, que es gestionar la ilusión de la gente. Nosotros estamos gestionando la ilusión de un montón de andaluces y andaluzas que entienden que su vida puede mejorar a partir del día siguiente de las elecciones. Y esa es una responsabilidad enorme, enorme para quienes nos postulamos en la dirección del cambio. Y la asumimos con mucha seriedad, con mucho rigor, con mucho trabajo y con todo el criterio del que nos dotan técnicos, académicos, personal cualificado, la gente que hace que la vida fluya en Andalucía, la gente que abre los colegios, la gente que hace que el pan se haga por las mañanas, que salga agua por el grifo o que se gestione de forma sana o que se luche por la gestión sana de los entornos ambientales. Es esa gente la que está aportando a Podemos la capacidad de transformar la realidad en un sentido que responda a las expectativas de la gente.
Última pregunta. Campaña electoral que comienza ya. ¿Cuántos actos va a tener Podemos? ¿Cuántos actos va a celebrar? Y un mensaje, ¿por qué no? Ante la campaña electoral que se avecina y que se supone y se prevé que va a ser dura. ¿Usted cree que va a ser dura esta campaña electoral? Yo espero que sea rica y productiva. Es decir, el objetivo de una campaña electoral debe ser que los ciudadanos puedan, en un formato reducido, conocer las propuestas y las personas que se postulan para gestionar la vida pública. Ese es el sentido de una campaña. Todo lo que salga de ese objetivo, que es el de la campaña electoral, y se vaya a lo que tiene más que ver con la política del espectáculo, al que estamos lamentablemente acostumbrados en las discusiones entre las distintas propuestas que se dan por las fuerzas políticas, pues no será interesante para la ciudadanía. En ese sentido, nosotros nos planteamos una campaña muy propositiva. Lo que queremos es explicar nuestro programa, recibir más propuestas, porque un programa no es un catálogo de promesas incumplidas, es un proyecto de sociedad que se construye con la gente. Y nosotros vamos a aprovechar la campaña para encontrarnos con la gente con la que queremos construir una Andalucía diferente, escuchando a todo el mundo y tratando de sacar las mejores propuestas, las más factibles a partir del día siguiente de un gobierno de cambio. Muchísimas gracias por haber estado en esta tribuna. Le voy a dejar las preguntas. Algunas no hemos podido formularlas. Yo lo siento, he intentado agruparlas, pero bueno, hay preguntas relacionadas con el programa con más detalle que yo se las voy a pasar a la señora Rodríguez por si en un momento dado, como viene el nombre de la persona que las formula, etcétera, quiere usted responderlas personalmente. Gracias por haber estado con nosotros. Y nosotros les emplazamos, como siempre, a la siguiente, a la próxima tribuna, que no se hará mucho de esperar. Así que nos vamos a ver pronto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.